En 2012, en un barrio popular de Guadalajara, donde las calles huelen a pan recién hecho y polvo caliente, María Fernanda despertó con la noticia más devastadora de su vida. Su esposo había desaparecido durante la noche, dejando atrás 3 niños que aún dormían, sin imaginar que su mundo acababa de romperse. La casa se sentía extrañamente silenciosa, como si hasta las paredes contuvieran la respiración ante la ausencia repentina de un hombre que había prometido nunca dejarla. Allí, frente a una mesa vacía, comprendió que la vida ya no le daría tregua. Mientras trataba de recomponer el caos interior, una certeza le atravesó el pecho. No había tiempo para lamentarse, porque la renta vencería en pocos días y a sus hijos no les servía una mamá destruida. Sus manos temblaban, pero su espíritu se negaba a caer. En su corazón, una oración silenciosa comenzó a brotar. Señor, dame fuerzas para enfrentar lo que viene. Era una súplica sincera, nacida del miedo, pero también de la esperanza de que Dios no la abandonaría en su peor momento. Con la fuerza que solo una madre desesperada encuentra, María improvisó una pequeña mesa en la feria local usando una lona prestada y una caja vieja. No sabía vender, no sabía negociar, no sabía gritar precios como los demás, pero sí sabía trabajar. Desde su primer día, entre gritos de vendedores y el bullicio del mercado, la gente empezó a notar algo distinto en ella. No era una mujer derrotada, era una mujer luchando con todo lo que tenía. Y fue justamente allí, entre montones de frutas y el ruido del barrio, donde alguien la vio de verdad. Un feirante de mirada tranquila y manos firmes la observó mientras intentaba sostener su puesto bajo el sol. En sus ojos no había lástima, había respeto. Él vio valor donde otros solo veían fragilidad, y aquel encuentro, casi invisible para María en ese momento, sería la chispa de un futuro completamente inesperado. Pero mientras la vida le abría una pequeña puerta, el pasado se preparaba para volver. Porque el hombre que la había abandonado, ahora derrotado y sin nadie a su lado, pronto regresaría buscando lo que había perdido. Y cuando la historia de María diera un giro, el barrio entero sería testigo de cómo Dios levanta, restaura y exalta a quien permanece fiel incluso en la noche más oscura. María Fernanda nunca imaginó que la vida pudiera cambiar tan bruscamente en cuestión de horas. Antes del abandono, sus días eran sencillos: despertar temprano, preparar a los niños para la escuela y ayudar a su esposo en lo poco que él hacía. No vivían con lujos, pero había una apariencia de estabilidad, una apariencia que, sin aviso alguno, se rompió como un vaso que cae al piso. La traición la dejó expuesta, vulnerable y con responsabilidades que parecían demasiado pesadas para sus hombros. Pero incluso así, María decidió no rendirse. Cada día en la feria se convirtió en una batalla personal. El sol quemaba, los precios subían, los clientes regateaban y sus manos terminaban agrietadas al final de la tarde. Sin embargo, algo dentro de ella se mantenía firme. Quizás era la necesidad, quizá el amor por sus hijos, o tal vez era esa fe interna que se niega a morir aun cuando todo lo externo parece derrumbarse. María no era perfecta, pero tenía una fuerza que nadie más podía ver, excepto aquel hombre que empezaba a fijarse en ella. Julián, un feirante conocido en el barrio por su honestidad y su mirada serena, llevaba meses observando cómo María montaba su pequeño puesto con dedicación inquebrantable. Al principio, solo la ayudaba por cortesía, le daba sombra con una lona, le prestaba una báscula, le guardaba cajas para que no cargara tanto, pero con el tiempo comenzó a admirarla. No era solo su belleza sencilla, sino su resistencia. Julián conocía demasiado bien el dolor de empezar desde cero y por eso entendía lo que ella estaba enfrentando.
Los clientes, vecinos y hasta otros vendedores comentaban entre ellos cómo esa mujer, recién abandonada y con 3 hijos, seguía allí cada mañana con una sonrisa tímida pero real. Ella no lo sabía, pero ya había ganado el respeto del barrio. Y mientras más avanzaban los días, más se hacía evidente que la feria no sería solo un espacio de trabajo, sino el escenario donde su vida se transformaría de maneras que todavía no podía imaginar. Porque justo cuando María comenzaba a dar sus primeros pasos hacia una nueva vida, el destino preparaba un cruce de caminos que cambiaría todo, un amor inesperado, una oportunidad de prosperar y también una sombra que regresaría del pasado. La historia de María estaba por comenzar y el barrio entero pronto sería testigo de cómo Dios enaltece a quien no deja de confiar, aun cuando la tormenta parece interminable. María Fernanda despertó aquel lunes de 2012 con un nudo en el pecho que no podía identificar, un presentimiento de que algo había cambiado de manera irreversible, y al entrar a la cocina vio que la mesa estaba vacía, sin el desayuno preparado por Óscar, su esposo, y sin ninguna señal de él en la casa. Al abrir la gaveta donde guardaba su ropa, descubrió que estaba vacía, y una nota escrita a mano decía simplemente que necesitaba espacio, sin despedidas, sin explicaciones, y de inmediato un frío corrió su espalda, pero no permitió que sus hijos la vieran derrumbarse, porque sabía que el llanto de su madre sería un golpe más para ellos. Así que los vistió, los abrazó y los envió a la escuela con palabras de consuelo que apenas creía, mientras su corazón se llenaba de miedo e incertidumbre. Y cuando finalmente se quedó sola en la casa silenciosa, se permitió soltar un llanto seco y profundo que liberaba la tensión acumulada. Al revisar las cuentas, descubrió que las deudas se habían acumulado, la renta estaba atrasada y los servicios al borde del corte, y comprendió que la supervivencia dependía únicamente de ella, que no podía esperar a que alguien viniera a rescatarla, y recordó la sugerencia de su vecina Rosenda, una mujer robusta y amable, que le ofreció un pequeño espacio en la feria con una lona vieja y una mesa desgastada para vender frutas, y aunque al principio sintió vergüenza y miedo, aceptó porque la necesidad no espera el orgullo, y al día siguiente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, preparó a los niños y los dejó con Rosenda antes de caminar hacia la feria, cargando una pequeña carreta con las frutas que había comprado, temiendo que todos la miraran como a una intrusa, pero decidida a intentar. Al instalar su puesto improvisado entre 2 puestos grandes, acomodó la mesa tambaleante, colocó las frutas con cuidado y rezó en silencio para que alguien comprara aunque fuera una sola pieza. Y mientras el sol ascendía y el calor quemaba su espalda, sonrió tímidamente a cada cliente, aprendiendo poco a poco a dar precios, a negociar y a no dejarse engañar por los más astutos, y aunque sus ventas fueron mínimas, regresó a casa con unas monedas que representaban esperanza. Y cada día se volvió un aprendizaje constante sobre qué frutas vender, qué horarios eran más provechosos y cómo hablar con los clientes con seguridad. Julián, el dueño del puesto vecino, comenzó a fijarse en ella, primero con atención silenciosa, luego ofreciendo consejos, sin imponerse, reconociendo la fuerza de María y admirando su perseverancia, y aunque al principio ella se mostraba desconfiada, poco a poco comenzó a aceptar su ayuda, sintiendo que no estaba completamente sola en la lucha, y los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el pequeño puesto creció en reputación, atrayendo clientes por la frescura de sus frutas y la amabilidad de María. Un día, una tormenta repentina amenazó con destruir todo, y Julián apareció primero para ayudarla, a asegurar la lona y cubrir las frutas. Y mientras ella temblaba empapada, sus ojos se encontraron, y en ese instante comprendió que la ayuda podía convertirse en amistad, y quizá algo más,
aunque aún el dolor del abandono de Óscar no la dejaba confiar plenamente. Cada tarde, después de la feria, María contaba las monedas, reorganizaba su inventario y planeaba cómo invertir cada peso para mejorar su puesto. Y mientras lo hacía, recordaba las noches en que no sabía cómo pagar la renta ni la comida de los niños, y sentía que cada pequeño avance era un milagro. Los hijos comenzaron a adaptarse a la rutina de la feria y María aprendió a balancear la crianza y el trabajo, enseñando a Valeria a vender con ternura, a Pedro a organizar las cajas y a Sofía a ayudar con las frutas más delicadas. Y aunque la fatiga la golpeaba, nunca perdió la esperanza ni la fe en que Dios honraría su esfuerzo. La vida en el barrio seguía su ritmo caótico, con vecinos observando, vendedores comentando y clientes que llegaban y se iban. Pero María se mantuvo firme, construyendo un nuevo hogar sobre las cenizas de lo que Óscar había dejado. Y mientras más crecía su pequeño negocio, más aprendía sobre paciencia, resiliencia y el poder de no rendirse. Y cada gesto de Julián, cada sonrisa de un cliente, cada logro de un hijo era un recordatorio de que la lucha valía la pena y que incluso en la pobreza y el abandono se podía encontrar dignidad, fortaleza y un camino hacia la luz que lentamente comenzaba a abrirse ante ella. Con el paso de los meses, la feria dejó de ser solo un lugar de trabajo para María Fernanda y se convirtió en un refugio donde sentía que su vida comenzaba a reconstruirse. Y cada día que abría su puesto, el bullicio, el aroma de frutas frescas y el ruido de los vendedores le recordaban que podía resistir cualquier tormenta. Sus hijos se adaptaban, aprendiendo a colaborar con ella, y Valeria incluso se atrevía a ofrecer las manzanas con una sonrisa, mientras Pedro ayudaba a cargar las cajas y Sofía organizaba las frutas más delicadas. Y en medio de esa rutina, Julián seguía presente, siempre atento, ofreciendo apoyo sin invadir, enseñándole estrategias de venta, proveedores más confiables y cómo organizar su puesto para que fuera más atractivo. Un sábado por la mañana, mientras el sol ascendía y la feria se llenaba de compradores, Julián se acercó con una caja de frutas adicionales que había conseguido a mejor precio y le dijo suavemente: «Esto puede ayudarte a aumentar las ventas hoy». Y María, sorprendida por su generosidad desinteresada, sintió un calor en el pecho que no sabía nombrar. Una mezcla de gratitud, alivio y curiosidad sobre el hombre que se preocupaba tanto por ella sin pedir nada a cambio. Mientras tanto, las semanas transformaban la rutina en habilidad. María aprendía a reconocer las mejores frutas, a calcular ganancias, a atender clientes con firmeza y amabilidad, y a medir riesgos antes de invertir en más mercancía, y cada pequeña victoria le daba un sentido de control sobre su destino que nunca había sentido antes. Sin embargo, la vida no tardó en recordarle que el pasado no desaparece fácilmente, porque un jueves por la tarde, mientras organizaba las manzanas, vio a lo lejos una figura conocida que se acercaba lentamente con la ropa arrugada, la mirada insegura y la barba crecida, y antes de que pudiera reaccionar, comprendió que era Óscar, su esposo, el hombre que la había abandonado meses atrás, y un torbellino de emociones la invadió: sorpresa, miedo, rabia y una chispa de compasión, mientras los hijos corrían hacia él confundidos y emocionados, preguntando dónde había estado. Óscar intentó disculparse, contándole historias de cómo la mujer con la que se había ido lo había dejado sin nada, cómo había tocado fondo y perdido todo. Pero María, firme, recordó cada noche de hambre, cada lágrima contenida, cada sacrificio silencioso, y supo que nada de eso justificaba su regreso, ni borraba el daño causado. Así que, con una voz que nunca había sentido tan clara y firme, le dijo que podía ver a sus hijos, pero que no viviría nuevamente en su hogar ni retomaría el lugar que había perdido.
y que debía ganarse la confianza paso a paso si es que podía. Julián, observando desde su puesto, comprendió sin palabras la fuerza de María y sintió un respeto profundo mezclado con algo más, porque veía que ella ya no era la misma mujer de antes, sino alguien que había sobrevivido al abandono y crecido con cada dificultad. Los días siguientes se convirtieron en un delicado equilibrio. Óscar acudía para ver a los niños, pero María mantenía la distancia, enfocándose en su negocio, y cada interacción era un recordatorio de que la confianza se gana y el respeto se construye, mientras Julián seguía cerca, ofreciendo ayuda, consejos y compañía silenciosa. Y aunque el corazón de María comenzaba a abrirse lentamente, sabía que debía proteger lo que había logrado. En ese proceso, la feria misma parecía reconocer su esfuerzo. Los clientes regresaban, recomendaban su puesto, y algunos incluso comentaban la dedicación de María. Y la combinación de trabajo duro, disciplina y fe empezó a dar frutos. Aumentaron las ventas, la inversión en mercadería se volvió más segura y los hijos crecían confiados y felices, sintiendo que su madre podía sostenerlos. Un día, durante una disputa con un vendedor mayor que se sentía amenazado por el crecimiento de María, Julián intervino con firmeza, poniendo límites sin violencia y asegurando que el respeto se mantuviera, y María entendió que no necesitaba luchar sola, que podía aceptar ayuda sin sentir debilidad, y que el equilibrio entre independencia y apoyo era la clave. Así, entre desafíos, clientes exigentes y pequeños conflictos, María aprendió a manejar no solo su negocio, sino su vida, sus emociones y la relación con Julián, mientras Óscar intentaba reincorporarse tímidamente, sin comprender que la mujer que había dejado atrás ya no era la misma, que cada día en la feria, cada sonrisa de sus hijos y cada lección aprendida en la adversidad la habían transformado en alguien capaz de resistir cualquier tormenta. Y mientras el sol caía cada tarde sobre los puestos y las luces de la feria se encendían, María Fernanda sentía que, pese al miedo, la lucha y las lágrimas, había encontrado un lugar donde su fe, su fuerza y su determinación comenzaban a dar frutos visibles, marcando el inicio de un capítulo donde la vida premiaría la perseverancia y la valentía de quien no se rinde jamás. La primavera trajo consigo una sensación de renovación que se reflejaba en cada rincón de la feria. María Fernanda notaba cómo la vida parecía recompensar su esfuerzo y su resiliencia, porque cada cliente que regresaba, cada sonrisa de sus hijos, cada venta realizada era un pequeño milagro cotidiano que reforzaba su fe, y aunque el recuerdo de Óscar aún provocaba un nudo en el estómago, aprendía a transformarlo en determinación, usando la experiencia para no depender nunca más de nadie que no valorara su entrega. Julián, por su parte, se convirtió en un pilar silencioso, siempre presente sin invadir, enseñándole a calcular riesgos, negociar precios y organizar promociones que hacían que su puesto destacara entre tantos otros. Y María sentía que su corazón empezaba a abrirse, no con prisa, sino con la certeza de que había encontrado a alguien cuya compañía no exigía cadenas, sino respeto mutuo. Un domingo por la mañana, mientras organizaba manzanas y naranjas recién llegadas, escuchó a un grupo de niños riendo y jugando cerca de su puesto, y vio cómo Sofía y Pedro compartían con ellos juegos improvisados, lo que la hizo reflexionar sobre la importancia de proteger la inocencia de sus hijos, y recordó las noches de temor, las lágrimas ocultas y las promesas rotas que la habían marcado, jurándose a sí misma que nunca permitiría que la desesperanza volviera a su hogar. Sin embargo, no todo era fácil. Un problema inesperado surgió cuando un proveedor dejó de entregar frutas sin aviso, amenazando con arruinar sus ventas. Y María, con el corazón latiendo rápido, se vio obligada a improvisar.
llamar a otros comerciantes, comparar precios y negociar. Todo mientras escuchaba a sus hijos preguntarle preocupados por qué la mercancía no llegaba. Y en ese momento comprendió que cada desafío era una prueba de su capacidad, de su fe y de la fuerza que había cultivado. Julián, al ver la tensión, intervino discretamente, asegurándose de que María pudiera reorganizar su puesto y conseguir alternativas. Y esa ayuda silenciosa reforzó en ella la idea de que no estaba sola, que confiar no significaba debilidad, sino inteligencia, y que el amor verdadero podía manifestarse sin exigir, con paciencia y respeto. Mientras la semana avanzaba, María también enfrentó un encuentro inesperado con la madre de Óscar, quien, con lágrimas y palabras vacías, intentaba convencerla de que permitiera la reconciliación, argumentando que la familia debía estar unida. Pero María, con voz firme y ojos llenos de determinación, respondió que la familia se construía con respeto, amor genuino y compromiso, no con falsas promesas, y que la felicidad de sus hijos y la suya propia eran la prioridad. El día a día en la feria se convirtió en un testimonio silencioso de superación. María aprendía a medir cada movimiento, a planificar con antelación y a valorar cada venta no solo como dinero ganado, sino como un paso hacia su independencia, mientras sus hijos crecían seguros, colaborativos y felices, entendiendo que la vida exige esfuerzo y fe. Julián se convirtió en su confidente, alguien con quien podía compartir miedos, dudas y sueños, y cada conversación fortalecía un vínculo basado en respeto, paciencia y admiración mutua. Y aunque María todavía sentía un leve temor de abrir su corazón completamente, la seguridad de sus logros le daba confianza para dejarse sentir. Un viernes por la tarde, después de cerrar su puesto, y mientras el sol se escondía detrás de los techos de la feria, María se sentó junto a Julián, mirando a sus hijos jugar, y sintió un calor profundo en su pecho, un reconocimiento silencioso de todo lo que habían logrado, de cómo la adversidad los había moldeado, y comprendió que la fe, la disciplina y la perseverancia no solo habían salvado su negocio y su hogar, sino que habían construido una nueva vida, más fuerte, más clara y más plena, donde cada sacrificio, cada lágrima y cada sonrisa contaban la historia de una mujer que aprendió a sostenerse sola, a confiar con prudencia y a amar con el corazón abierto, porque la verdadera fuerza reside en levantarse después de cada caída y encontrar, incluso en los desafíos más inesperados, la oportunidad de renacer y de ser feliz junto a quienes realmente valen la pena. Con el paso de los meses, la feria empezó a transformarse en un espacio aún más lleno de movimiento, colores y sonidos. Y para María Fernanda, aquello era un recordatorio diario de cuánto había avanzado desde los días en que apenas podía sostener su propio ánimo. Ahora, su puesto no solo destacaba por la calidad de las frutas, sino también por la calidez con la que ella atendía a cada persona, mezclando trabajo duro con una sonrisa genuina que conquistaba a todos. Y aunque los días eran largos, también estaban llenos de pequeñas victorias que afianzaban su confianza. Sin embargo, una mañana de jueves, cuando aún estaba acomodando las cajas recién llegadas, recibió una llamada inesperada de la escuela. Le informaron que Pedro había tenido un altercado con otro niño, y aunque no fue nada grave, la noticia la desestabilizó, porque sabía que su hijo cargaba emociones que a veces no sabía procesar, especialmente después de los años difíciles con su padre. Al llegar al colegio, encontró a Pedro sentado en un banco, con la mirada perdida y los ojos húmedos, y cuando lo abrazó, él confesó que se había sentido molesto porque un compañero se burló de la ausencia de su papá, lo que hizo que su corazón se partiera un poco, porque entendía que, aunque ella había hecho todo lo posible, algunas heridas tardan en sanar. Esa noche,
Después de acostar a los niños, María se quedó sentada frente a la mesa, reflexionando sobre cómo equilibrar su rol de madre, proveedora y mujer, sintiendo que a veces la vida la ponía a prueba en demasiados frentes al mismo tiempo. Y fue en ese momento cuando Julián tocó la puerta con una bolsa de pan dulce y un café caliente, como si supiera exactamente cuando ella necesitaba compañía, escuchándola sin juzgar, recordándole que estaba haciendo un trabajo extraordinario y que sus hijos crecerían fuertes precisamente porque la tenían a ella como ejemplo. En los últimos días, el clima había estado más impredecible, con tormentas repentinas que amenazaban con arruinar la mercancía, y María tuvo que reorganizar horarios, cubrir el puesto con lonas y negociar con urgencia, todo mientras intentaba que los niños no sintieran la tensión. Pero incluso en medio de ese caos, seguía repitiéndose que Dios nunca la había dejado sola, que cada obstáculo era una oportunidad para ver su mano actuando en lo oculto. Una tarde particularmente complicada, cuando parecía que nada salía bien, apareció Óscar en la feria, no para causar un escándalo, sino con una actitud extrañamente calmada que la desconcertó, diciéndole que había cambiado, que quería ver a los niños y que tenía derecho como padre, palabras que hicieron que María sintiera un temblor en el pecho, porque aunque sabía que legalmente él podía pedir visitas, también recordaba cada noche de miedo, cada promesa rota y cada silencio doloroso que marcó su vida. La presencia súbita de Óscar empezó a generar murmullos entre los vendedores, pero Julián, manteniendo siempre la serenidad, se situó a cierta distancia, no para intimidar, sino para proteger de manera discreta, haciendo que María se sintiera resguardada sin perder su autoridad. Ese encuentro la dejó inquieta durante días, preguntándose si Óscar realmente había cambiado o si era otro intento de manipulación, y mientras oraba por claridad, se aferraba a la idea de que Dios no le devolvería aquello que la lastimó, sino que la guiaría hacia decisiones firmes que priorizaran la estabilidad emocional de sus hijos. Conforme avanzaba la semana, la feria comenzó a prepararse para un evento regional que atraería a cientos de visitantes, lo que representaba una oportunidad increíble para aumentar las ventas, pero también un enorme desafío logístico para quienes no tenían muchos recursos. Y aunque María dudó si podría abastecerse lo suficiente, Julián la animó a confiar en lo aprendido, ofreciéndose para ayudarla a organizar inventario, diseñar promociones y asegurar que nada quedara al azar. Mientras trabajaban juntos hasta 9:00 tarde, los niños dormían en un colchón improvisado del otro lado del puesto, y en ese ambiente sencillo, iluminado apenas por una bombilla vieja, María sintió un tipo de paz que no recordaba haber sentido desde hacía años. Una mezcla de cansancio, esperanza y gratitud que la llevó a pensar que quizá, solo quizá, el amor estaba llamando a su puerta con una suavidad que no la asustaba. El día del evento llegó con música, aromas y un flujo interminable de gente, y el puesto de María se convirtió en uno de los más visitados gracias a su dedicación y a la estrategia que habían planeado juntos. Mientras atendía a los clientes, notó por momentos a Julián observándola con orgullo sincero, y esa mirada la hacía sentir vista, valorada y acompañada de una manera que nunca antes había experimentado. Pero justo cuando todo parecía perfecto, al final del día volvió a aparecer Óscar, esta vez alterado y exigiendo llevarse a los niños, aunque fuera por unas horas, lo que provocó que María temblara, no por miedo sino por rabia contenida, enfrentándolo con voz firme y recordándole que cualquier cosa debía hacerse legalmente. La tensión creció, vendedores se acercaron, los niños comenzaron a llorar, y ella sintió que su mundo estaba por desmoronarse.
Pero Julián intervino de manera respetuosa, llamando a la policía comunitaria y asegurándose de que Óscar se alejara antes de que la situación empeorara. Y cuando finalmente todo se calmó, María rompió en llanto, esta vez no por miedo, sino por la enorme carga emocional que había estado soportando sola. Julián la abrazó sin decir nada, dejándola descansar la frente en su pecho mientras las luces de la feria se apagaban una a una, y en ese silencio lleno de vulnerabilidad, ella entendió que Dios había puesto personas correctas en su camino, no para sustituir su fuerza, sino para recordarle que no tenía que cargar todo sola, que el amor, el respeto y la paz eran posibles incluso después de tanto dolor, y que la historia que estaba construyendo ahora no era una historia de sobrevivencia, sino de renacimiento, de fe viva y de esperanza que empezaba a florecer como la primavera que había transformado su vida meses atrás. Los días posteriores al incidente en la feria fueron emocionalmente densos para María Fernanda, quien todavía sentía un cosquilleo en el pecho cada vez que recordaba el rostro alterado de Óscar y la forma en que los niños se aferraron a ella con miedo. Pero también experimentaba una profunda gratitud por la forma en que Julián había intervenido sin violencia, con esa mezcla de firmeza, sensatez y respeto que solo tienen los hombres que conocen el valor de la paz. Aún así, ella sabía que no podía permitir que la incertidumbre se instalara en su hogar, por lo que decidió ir a la delegación comunitaria para recibir orientación legal sobre cómo proteger a sus hijos. Y aunque la burocracia mexicana a veces parecía interminable, la atendieron con paciencia, explicándole que podría solicitar medidas de protección si Óscar repetía algún comportamiento agresivo, algo que le dio un respiro emocional. Mientras resolvía esos trámites, la feria seguía moviéndose al ritmo habitual, pero ahora María notaba algo diferente. La gente la miraba con un tipo de admiración nueva, como si su capacidad de enfrentar la vida con dignidad hubiera inspirado a otros vendedores, y eso la motivó a seguir mejorando su puesto, agregando pequeños carteles hechos a mano, limpiando cada fruta con más dedicación e incluso diseñando una promoción semanal que empezó a atraer aún más clientes. Julián, por su parte, mantuvo cierta distancia prudente durante unos días, no porque no quisiera verla, sino para que ella tuviera espacio para respirar después de tanto drama. Aunque cada tarde pasaba, por supuesto, con la excusa de traer alguna caja, alguna herramienta o simplemente para asegurarse de que todo estuviera bien. Y en esas miradas silenciosas que intercambiaban, había una ternura que ambos sentían pero ninguno se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras ella acomodaba mangos en una pirámide perfecta, él apareció con un cuaderno viejo que había usado en su juventud, explicándole que allí tenía notadas ideas de negocios que nunca se atrevió a intentar, y le propuso revisar algunas para ver si juntos podían convertir el puesto en un microemprendimiento más estable, lo que la sorprendió porque nadie en toda su vida había creído tanto en su potencial. Comenzaron entonces a reunirse algunas noches después de cerrar la feria, sentados en el pequeño comedor de María mientras los niños dormían, revisando costos, anotando estrategias y hasta soñando con un pequeño local fijo. Y en esas conversaciones, ella descubría que Julián no solo era trabajador, sino profundamente observador, capaz de ver oportunidades donde otros veían limitaciones. Y eso hacía que María se sintiera acompañada en un territorio que antes le daba miedo: el futuro. Sin embargo, la vida nunca da pasos lineales, y justo cuando todo comenzaba a tomar forma, un rumor empezó a recorrer la feria. Óscar había sido visto preguntando por María en otro barrio, lo que la inquietó profundamente porque, aunque él no había vuelto a aparecer,
La sombra de su presencia era suficiente para poner en alerta su corazón. Decidió hablar con los niños, sentándose con ellos en la sala iluminada, apenas por la luz cálida de una lámpara, explicando que papá quizá quería hablar otra vez, pero que eso no significaba que ellos tuvieran que ir a ningún lado si no se sentían seguros. Y la forma en que sus hijos la escucharon con tanta madurez la emocionó. Especialmente cuando Pedro, con voz tímida pero firme, le dijo que él prefería quedarse con ella y que ese señor no le daba confianza. Esa noche, después de acostarlos, María salió al patio y miró el cielo despejado de la ciudad, preguntándose por qué la vida tenía que retar tanto a quienes solo querían hacer las cosas bien. Pero una vez más, recordó que Dios no permitía pruebas para destruirla, sino para fortalecerla, y esa certeza la sostuvo como un abrazo invisible. La relación con Julián también empezó a profundizarse de maneras delicadas, con gestos simples, pero llenos de significado. Él comenzaba a llegar con frutas en mejor estado para que ella pudiera revenderlas, o le daba pequeños consejos para mejorar la exposición del puesto, y aunque no había confesiones de amor, el ambiente entre ellos se volvía cada vez más cálido y evidente. Una tarde, mientras organizaban unas cajas, sus manos se rozaron por accidente, y aunque fue un contacto mínimo, ambos quedaron inmóviles por un segundo, sintiendo una chispa inesperada que los hizo sonreír. Tímidamente como adolescentes. Sin embargo, antes de que esa relación pudiera definirse, ocurrió algo que cambió todo. Una mujer joven llegó a la feria buscando a Julián, diciendo que era su hermana y que venía a avisarle que su madre había enfermado gravemente, lo que obligó a Julián a viajar de urgencia a otra ciudad. María sintió un vacío extraño en el pecho cuando él le comunicó la noticia, como si de repente el suelo se moviera bajo sus pies, pero lo abrazó con fuerza, deseándole que todo saliera bien, y aunque no lo dijo en voz alta, temía que esa distancia interrumpiera lo que estaban construyendo. Durante los días siguientes, la feria se sentía más silenciosa sin la presencia de Julián, y aunque el negocio seguía funcionando bien, había momentos en los que ella miraba hacia su puesto esperando verlo aparecer con su sonrisa tranquila, algo que no ocurría, lo que la hacía reflexionar sobre lo mucho que él había llegado a significar sin que ella lo notara. Mientras tanto, Oscar volvió a hacer un intento de acercarse, esta vez enviándole un mensaje largo y melodramático diciendo que había cambiado y que quería reconstruir su familia. Palabras que la provocaron una mezcla de enojo y tristeza porque, aunque ella había aprendido a perdonarlo para liberar su corazón, no tenía ninguna intención de volver a vivir un infierno disfrazado de reconciliación. En ese mismo periodo, María comenzó a prosperar aún más. Los ingresos semanales aumentaron, pudo comprar un pequeño refrigerador para conservar mejor algunos productos, y los clientes la recomendaban tanto que incluso un pequeño restaurante local empezó a comprarle frutas al por mayor. Una tarde, mientras echaba la cuenta del mes, se dio cuenta de que había logrado algo que nunca imaginó: estabilidad, dignidad y un sentido profundo de propósito, y aunque extrañaba a Julián, comprendía que Dios estaba ordenando cada pieza. Justo cuando estaba guardando la mercancía tras un día largo, recibió un mensaje de él diciendo que su madre estaba fuera de peligro y que volvería pronto. Y ese simple mensaje hizo que su corazón latiera más rápido de lo normal. Esa noche, mientras preparaba la cena y los niños hacían tareas bajo la luz amarilla de la cocina, María sintió que un nuevo capítulo se acercaba, uno donde tendría que decidir no solo sobre su seguridad y la de sus hijos, sino también sobre su propia felicidad, entendiendo finalmente que no había sido creada para sobrevivir eternamente, sino para vivir con plenitud, esperanza y amor. Cuando Julián regresó al barrio,
Después de casi 2 semanas fuera, el amanecer apenas comenzaba a colorear el cielo con tonos rosados y dorados que suavizaban las calles empolvadas del mercado, y aunque todo parecía igual, los puestos dormidos bajo lonas azules, el olor a tierra húmeda y las voces de los primeros vendedores, para María Fernanda, ese día tenía un brillo distinto, como si el mundo entero hubiera estado esperando ese momento. Ya lo vio desde lejos, caminando con su paso, tranquilo, cargando su vieja mochila y una expresión cansada pero serena. Y aunque quiso acercarse de inmediato, su cuerpo se quedó quieto, como si el corazón necesitara un segundo para creer que él realmente había vuelto. Cuando por fin se encontraron, no hicieron ninguna escena dramática. Se saludaron con un «ya volviste» y un «sí, ya estoy aquí». Pero sus ojos dijeron todo lo que las palabras no podían, que se habían extrañado, que la ausencia había revelado lo que la rutina escondía, y que había una conexión creciendo entre ellos, suave pero firme, como raíz que se abre paso bajo tierra. Aquel día, mientras acomodaban juntos unas cajas de jitomates, Julián le contó que su madre estaba estable y que el viaje le había hecho pensar en cosas importantes, como lo rápido que la vida podía cambiar y lo esencial que era rodearse de personas que valieran la pena. María lo escuchó en silencio, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal, sintiendo que cada frase tenía un peso oculto que se dirigía a ella. Pero justo cuando la calma parecía instalarse, Óscar reapareció en el mercado, esta vez llevando un sobre en la mano y una actitud sorprendentemente humilde, o al menos lo intentaba, diciendo que había conseguido un trabajo temporal como ayudante de almacén y que necesitaba hablar con María por el bien de los niños. Ella aceptó escucharlo, pero lo hizo en un espacio abierto, con gente alrededor, porque había aprendido a proteger su paz. Óscar sacó entonces unos papeles donde supuestamente quería firmar un acuerdo para ayudar económicamente con sus hijos, argumentando que estaba tratando de reparar errores. Y aunque María no confiaba en ese repentino cambio, decidió permitirle participar con la condición absoluta de que nunca más interfiriera en su vida personal. Óscar, sorpresivamente, aceptó sin discutir. Esa decisión, aunque llena de cautela, le trajo un alivio extraño. No porque quisiera que Óscar regresara a su historia, sino porque entendía que perdonar, sin reconciliar, también era parte de su libertad. Con esa cuestión temporalmente resuelta, María pudo concentrarse otra vez en su negocio, que estaba creciendo de forma casi milagrosa. El restaurante que le compraba frutas comenzó a recomendarla a otros locales, y pronto un pequeño hotel del centro empezó a hacer pedidos semanales. El refrigerador nuevo permitió conservar productos que antes se perdían, aumentando aún más sus ganancias, y la feria entera comentaba lo admirable que era verla prosperar sin descuidar a sus hijos, ni perder su sencillez. Julián, por su parte, comenzó a ayudarla de forma más constante, no por obligación, sino porque lo disfrutaba. Juntos mejoraron la presentación del puesto al punto de convertirlo en uno de los más bonitos de la feria, y la gente empezó a reconocerlos como el equipo que siempre te atiende con una sonrisa, una reputación que atrajo todavía más clientes. Fue en uno de esos días luminosos, mientras cortaban cajas y platicaban sobre nuevos proveedores, que Julián finalmente reunió el valor para decirle lo que llevaba tiempo sintiendo. Sin rodeos, sin adornos, sin dramatismo, solo un «Mafe, creo que me estoy enamorando de ti». Ella se quedó en silencio varios segundos, sorprendida, porque aunque lo intuía, escucharlo en voz alta hacía que el futuro de pronto dejara de ser una sombra incierta y se volviera algo posible, algo concreto. Respondió con sinceridad, diciéndole que tenía miedo, que su corazón aún estaba en recuperación y que no quería construir nada desde la dependencia o la necesidad, pero que también sentía algo por él que crecía cada día. Julián no intentó presionarla.
Solo tomó su mano por un instante y le dijo que la esperaría al ritmo que ella necesitara. Y así fue. Durante semanas avanzaron sin prisa, con conversaciones largas después de cerrar la feria, caminatas cortas por el barrio y momentos sencillos que consolidaban un cariño profundo, basado no en fantasías, sino en respeto, apoyo y admiración mutua. Incluso los niños empezaron a ver en Julián una figura confiable, especialmente cuando él los ayudaba con tareas o les enseñaba pequeños trucos de la feria para pesar fruta al ojo. Un día, el restaurante más grande de la zona pidió una cantidad tan grande de mangos que María no podía cubrir sola. Y entonces Julián propuso formalmente convertirse en su socio. Redactaron un acuerdo básico. Hablaron con calma sobre porcentajes y responsabilidades, y al terminar, ambos firmaron con la sensación de estar dando un paso que sus vidas llevaban años esperando. El negocio prosperó tan rápido que pudieron alquilar un pequeño local cerca de la avenida principal, algo modesto pero digno, con una fachada amarilla que María pintó junto a los niños en un fin de semana lleno de risas y manchas de pintura. El día de la inauguración, vecinos, clientes y otros vendedores de la feria llegaron para celebrar. Había música suave, un aroma delicioso a fruta fresca y una gratitud tan grande en el pecho de María que sentía que no cabía dentro de sí. Julián dio un breve discurso diciendo que aquel negocio no era solo una tienda, sino un testimonio de lo que ocurría cuando la vida te rompía, pero tú decidías no rendirte. María, al escucharlo, no pudo evitar llorar, porque sabía que esas palabras hablaban de ella, pero también de él. Más tarde, cuando el bullicio se calmó y los niños jugaban en la acera, Julián se acercó con una mezcla de nervios y ternura que rara vez mostraba, tomó la mano de María y le dijo que quería caminar con ella no solo como socio, sino como compañero de vida. Ella respiró hondo, pensando en el pasado que la había herido y en el futuro que se abría ante sus ojos. Y finalmente respondió que sí, que quería intentarlo, que ya no tenía miedo. Esa noche, mientras cerraban el local por primera vez, María miró alrededor y entendió algo. No había llegado hasta ahí por suerte, ni por caridad, ni por la intervención de un hombre, sino por la fuerza silenciosa con la que enfrentó cada caída, cada humillación y cada abandono. Julián era una bendición en su camino, pero su victoria era suya. Y así, bajo las luces amarillas de la calle, con los hijos abrazándola y Julián sonriendo a su lado, María Fernanda sintió que por fin había encontrado eso que tantos persiguen y pocos alcanzan. Una vida reconstruida desde cero, pero ahora hecha de amor, dignidad, esfuerzo y esperanza.